Bendiciones, amado que me escuchas. Te doy la bienvenida a esta cápsula de fe y le doy gracias a Dios por permitir que esté aquí para compartir su palabra. Hoy quiero compartir contigo algo que quizás has escuchado varias veces, pero quiero asegurarme de que hayas entendido bien, y es el significado de aceptar a Jesús como tu Salvador personal. A realizarte la pregunta de que si has aceptado alguna vez a Jesús como tu Salvador personal, único y suficiente. Pero antes de que des una respuesta, permíteme explicarte la pregunta. Para comprender bien la pregunta, es necesario comprender y entender el significado de 4 palabras esenciales que están dentro de la pregunta, que serían aceptar, Jesús, Salvador y personal. Iniciemos por aceptar. Según el diccionario en línea, aceptar significa recibir voluntariamente algo que se te ofrece o se te propone. Y un segundo significado también sería permitir que alguien entre en un lugar o forme parte de este. Ahora bien, Jesús. ¿Quién es Jesús? Obviamente no podemos definir por completo humanamente, con palabras humanas, sobre quién es la persona de Jesús, pero la Biblia nos da un buen panorama y nos explica quién es en realidad Jesús, porque puede que muchas personas lo reconozcan como un gran hombre, un gran maestro, incluso un profeta enviado por Dios, y aunque estas cosas son ciertas, no definen en realidad quién es Jesús. Para eso quiero leer en esta ocasión 2 versículos, Juan 1:1 y Juan 1:14, que nos presentan a Jesús como el Verbo. Juan 1:1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En la primera frase, en el principio, pueden notar que es muy semejante a cómo inicia Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esta semejanza en las palabras iniciales de ambos versos, en el principio, se refiere al tiempo antes de la creación. Tiempo que está antes de la creación. Así Juan nos muestra que el Verbo existía desde antes de la creación. Lo deja implícito, es decir, aunque no diga el Verbo existía antes de la creación, se sobreentiende. Ahora bien, aunque el tiempo que se utiliza en los verbos es pasado, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, la idea de Juan es de continuidad. Es decir, el Verbo que existe ahora es el que existía desde antes de la creación del mundo. Y de inmediato nos lleva más profundo por las siguientes 2 afirmaciones. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cuando vemos que nos dice que el Verbo era con Dios, más que el Verbo estaba con Dios, porque hay unas traducciones que dicen el Verbo estaba con Dios, la idea principal es de comunión, cercanía entre el Verbo y Dios. Pero luego la siguiente afirmación, el Verbo era Dios, la debemos entender de forma sustantiva, no como adjetivo, ya que en griego no hay un artículo delante de la palabra Dios. Es decir, de forma adjetival sería que el Verbo era divino, y de forma sustantiva sería afirmando la deidad del Verbo. Es muy diferente decir que algo es divino a que algo sea una deidad, sea Dios. ¿Por qué? Poniéndolo así, si decimos que algo es divino, decimos que ese algo es como Dios, porque divinidad significa las cualidades y las características de una deidad. Es decir, estaríamos diciendo que el Verbo era como Dios, pero no que el Verbo era Dios. Así que es muy importante leer esto de forma sustantiva y entenderlo de forma sustantiva, es decir, afirmando la deidad del Verbo, que el Verbo era Dios. Y recordando que el Verbo es presentado como Jesús. Siguiendo a Juan 1:14, leemos que y aquel Verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia nos enseña con estos dos versículos que Jesús es Dios y fue hecho carne. Llegó a ser un ser humano. Vino a la tierra para enseñar, sanar, corregir, perdonarnos y todavía más morir por nosotros para salvarnos, muriendo en la cruz del Calvario. Jesucristo es Dios, el Creador, el Señor soberano. Ahora bien, ¿qué es un Salvador? ¿Y por qué lo necesitamos? Bueno, literalmente la palabra Salvador significa el que salva. Pero ¿por qué necesitaríamos que alguien nos salve? Bueno, Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23 también nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahora bien, hasta aquí puedo entender que estés preocupado. Acabamos de leer que no hay nadie justo, ni siquiera uno. Que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es muerte. Pero tranquilo, sigamos leyendo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la razón por la cual necesitamos de un Salvador, de alguien que nos salve. Jesucristo vino a esta tierra y murió en tu lugar, murió en mi lugar, y su muerte es el pago de nuestro castigo por nuestros pecados. Romanos 5:8 también nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en que siendo aún pecadores sin justificación, estando destituidos de la gloria de Dios, destinados a pagar con muerte nuestro pecado, Él murió por nosotros, y su resurrección de entre los muertos dejó en claro que su muerte es suficiente para pagar el castigo por tus pecados y mis pecados. Esa es la razón por la que Jesús es el único Salvador. En Juan 14:6, Él dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Jesús es el único camino, es la única verdad, y es la única vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Ahora bien, personal. Más allá del significado de la palabra personal, ¿qué significa que Jesús sea tu Salvador personal? Bueno, significa situar plenamente tu fe y confianza personalmente en Él. Nadie es salvo por la fe de otros. Nadie es perdonado por hacer ciertas obras. El único camino para ser salvo es aceptando personalmente a Jesús como tu Salvador y confiando en su muerte como pago de tus pecados y en su resurrección como la garantía de la vida eterna. Juan 3:16 declara, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, ahora sí te vuelvo a realizar la pregunta. ¿Has aceptado alguna vez a Jesús como tu Salvador personal, único y suficiente? ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal? Si la respuesta es sí y estás decidido, puedes decirle a Dios las siguientes palabras. Pero recuerda, repetir esta oración conmigo o cualquier otra no te va a salvar. Acabamos de leer que es solamente creyendo en Jesús y en su obra perfecta consumada en la cruz lo que puede librarte del pecado y darte vida eterna. Pero esta oración es una manera de expresarle a Dios tu fe y tu gratitud por darte la salvación y la vida eterna. Ahora sí, dile a Dios las siguientes palabras. Dios, sé que he pecado contra ti y merezco el castigo de la muerte, pero Jesucristo vino a esta tierra, murió en mi lugar y pagó el precio que yo debía de pagar. Le doy gracias a Jesucristo y te doy gracias a ti por darnos a tu Hijo para pagar el precio de nuestros pecados. Acepto a Jesús
como mi Salvador personal, único y suficiente para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Felicidades si has tomado verdaderamente la decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador personal, has tomado una decisión de cambio de vida. Recuerda que 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Ahora el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Ánimo, que tienes buenas noticias, buenas nuevas. Eso es el Evangelio, poder de Dios para salvación. Bendiciones. Recuerda que si necesitas que oremos por ti, puedes compartirnos tus peticiones escribiéndonos vía WhatsApp o llamándonos a nuestra línea de oración 6439-1178. Dios te bendiga. Te ha robado el gozo y la felicidad. Si hay tristeza en tu corazón y si hay penas